Amplias condenas a la agresión israelí contra Siria y afirmaciones de que la misma evidencia la vinculación entre el ente sionista y las organizaciones terroristas del Daesh y el Frente al-Nusra. Al-Muallem y su homólogo iraní Zarif afirman continuar los esfuerzos con los amigos para encontrar una solución política de la crisis siria basada en el diálogo entre los sirios. El ejército árabe sirio recupera el control de varias aldeas de Al-Hasaka y amplía su dominio en Yoba. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. Los cancilleres de Siria e Irán, Walid al-Muallem y Jawad Zarif, afirmaron desde Teherán que la agresión sionista contra Siria se produce para elevar el ánimo de los terroristas que operan al servicio de Israel para la destrucción de la patria siria y que sufren grandes pérdidas ante los duros golpes del ejército árabe sirio. Ambos titulares en una rueda de prensa conjunta aclararon que Siria, Irán, Rusia y otras partes trabajan por alcanzar una solución política de la crisis en base de un diálogo propio de los sirios, lejos de la injerencia extranjera. El viceprimer ministro y ministro de Exteriores sirio Walid al-Muallem, durante la rueda de prensa conjunta con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif, celebrada este lunes en Teherán, consideró que los terroristas son las herramientas de las fuerzas colonialistas que se empeñan por desintegrar la región. Al-Muallem confirmó que los conspiradores contra Siria encabezados por Estados Unidos no concibieron que con su actuación allanan el camino ante el terrorismo para que invada a sus propios países, apoyando a Israel, que el pasado domingo bombardeó a 2 zonas en Siria para elevar el decaído ánimo de los terroristas. De la misma forma, Zarif aseguró que la agresión israelí contra Siria complementa la escalada terrorista contra el país árabe, manifestando la enérgica condena de su país a dicha agresión. Con respecto a los esfuerzos regionales e internacionales por resolver la crisis siria, al-Muallem afirmó continuar la coordinación con Irán, Rusia y otras partes para encontrar un arreglo político basado en el diálogo entre los sirios. A su vez, Zarif afirmó que la política del doble rasero y la actuación ilógica no ayudarán a solucionar los problemas del terrorismo en la región, subrayando la importancia de encontrar vías serias de hacer frente a los grupos extremistas que no amenazan tan solo a Siria e Irak, sino toda la región. Está previsto que al-Muallem se reúna con los altos responsables iraníes durante su visita a Teherán para participar en las labores de la Conferencia Internacional contra la Violencia y el Extremismo que acoge Irán a lo largo de los próximos 2 días. La conferencia cuenta con la participación de los cancilleres de 5 estados que son Siria, Irak, Pakistán, Afganistán y Nicaragua, además de ex primeros ministros y cancilleres de las diferentes partes del mundo. El evento centrará sus debates en el planteamiento presentado el pasado año por el presidente iraní Hassan Rouhani ante la Asamblea General de Naciones Unidas de un mundo libre de la violencia y el extremismo. Continúan las condenas internacionales y locales a la agresión israelí contra el territorio sirio. Rusia condenó los bombardeos sionistas contra el territorio sirio, donde el portavoz oficial del Ministerio de Exteriores ruso, Alexander Lukashevich, en declaraciones a la prensa, dijo que Moscú expresa su profunda preocupación por este peligroso desarrollo de los acontecimientos, cuyas vicisitudes deben ser aclaradas. Y añadió que no hay duda de que el uso de la fuerza en las relaciones entre los estados es completamente inaceptable y debe ser condenado. En el mismo contexto, la Asamblea del Pueblo Sirio afirmó que la agresión perpetrada por el ente de la ocupación sionista no impedirá que el ejército árabe sirio alcance la victoria en su guerra contra el terrorismo y sus patrocinadores encabezados por Israel y sus socios. A su vez, la Dirección Nacional Palestina del Partido Baaz Árabe Socialista aseveró que el enemigo israelí y sus seguidores terroristas apuntan contra Siria, que está librando una guerra contra el terrorismo en defensa de las causas de la nación árabe y a su cabeza la causa palestina y los derechos del pueblo palestino. Mientras la dirección central de las facciones de la coalición de fuerzas de la resistencia palestina subrayó que esta agresión no apunta solamente contra Siria, sino también contra todas las fuerzas, movimientos y estados que integran el eje de la resistencia.
Por su parte, la Dirección Nacional del Partido Ba'ath Árabe Socialista en Yemen consideró que el enemigo sionista no reconoce los tratados internacionales y con esta agresión revela el fracaso de sus planes conspiradores contra Siria, la baluarte de la resistencia. A su vez, el Partido Unionista Democrático Socialista en Mauritania denunció el humillante silencio árabe ante la agresión sionista contra Siria y ratifica su postura de apoyo a Siria, liderazgo, ejército y pueblo. El viceenviado de Naciones Unidas para Siria, Ramzi Ramzi, afirmó que la armonía existente entre los diferentes componentes de la sociedad siria constituye un ejemplo a seguir por el mundo entero y que preservar esta armonía beneficia al mundo y a la región. Ramzi señaló que el mundo ya concibe que Siria no es aislada y que es un país central en Oriente Medio y que lo que ocurre en el mismo tendrá sus repercusiones en gran parte del mundo, considerando que la crisis siria constituye un problema regional. Es de señalar que Ramzi visitará a Siria la próxima semana. Unidades de las Fuerzas Armadas recuperaron el control de varios edificios en la ciudad de Yobar, ampliando su dominio en la misma, donde ultimaron a decenas de terroristas y hallaron un túnel. Por otra parte, en la provincia de Al-Hasaka, el ejército árabe sirio tomó el control en varias aldeas en la zona rural de la misma. Con respecto al desarrollo de los acontecimientos en la ciudad de Ain Arab, en la campiña este de Alepo, las unidades de protección popular ampliaron su dominio, recuperando el control de diferentes zonas de la ciudad. Fuentes locales afirmaron que las unidades de protección popular eliminaron a decenas de los terroristas y destruyeron sus armas y municiones en el sur de la ciudad. La misma fuente declaró que los combatientes de protección popular bloquearon algunas de las rutas de suministro de los terroristas y los obligaron a huir. Decenas de terroristas del Estado Islámico de Irak y el Levante perecieron en los choques con el ejército iraquí en la provincia de Al-Ramadi, mientras el Ministerio de Defensa iraquí afirmó que la Fuerza Aérea iraquí lanzó varias incursiones contra los escondites de los terroristas en Biji, Al-Anbar y Diyala, infligiendo grandes pérdidas en sus filas. Por último, destacamentos del ejército iraquí despojaron la ciudad de Mu'tasim, en la provincia de Saladino, de los terroristas, logrando liquidar a un gran número de ellos. En un nuevo asalto y violaciones flagrantes de la soberanía libanesa, fuerzas de la ocupación israelí procedieron a robar el gas libanés desde el fondo del mar frente a la costa del sur del Líbano. El presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri, reveló recibir informaciones semiconfirmadas sobre el saqueo del gas libanés por parte de Israel y obtenerlo a bajo costo desde una cuenca de agua libanesa cercana a la frontera marítima con Palestina ocupada. El experto en asuntos petroleros, Rabia Yaghi, ha confirmado recientemente que Israel robó 860 kilómetros cuadrados de la zona dentro de la frontera marítima del Líbano, que contienen grandes cantidades del gas natural, y que Israel lleva a cabo una amplia campaña para presionar a las compañías petroleras internacionales con el fin de que detengan las operaciones de exploración del gas libanés. Como última noticia tenemos que las fuerzas de la ocupación israelíes lanzaron campaña de detenciones arbitrarias que dio por resultado la detención de 8 ciudadanos de las aldeas de Bukata, Mayal Shams y Ain Kinia en el Golán sirio ocupado. Y entre los detenidos se encuentra el jeque Atef Darwish, Saleh Najib Farhat, camarógrafo en el Centro de Noticias y en el canal televisivo Sama. Y en Palestina ocupada, las fuerzas de la ocupación israelí, junto con pandillas de colonos, irrumpieron de nuevo en la sagrada mezquita de Al-Aqsa en medio de un estado de tensión. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Amplias condenas a la agresión israelí contra Siria y afirmaciones de que la misma evidencia la vinculación entre el ente sionista y las organizaciones terroristas de Daesh y el Frente al-Nusra.
Al-Muallem y su homólogo iraní Zarif afirman continuar los esfuerzos con los amigos para encontrar una solución política de la crisis siria basada en el diálogo entre los sirios. El ejército árabe sirio recupera el control de varias aldeas de Al-Hasaka y amplía su dominio en Yomar. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada esta mañana.